Igual agradecerles si gustan ir colocando sus preguntas por cada presentación para que en un momento en el círculo compartamos pues estas preguntas y respondiendo a una duda que me colocaban aquí, más o menos de 15 minutos para que alcancemos a pasar todos con la mayor calma y que en el tiempo de preguntas pues exista una conversación, ¿vale? Entonces, nos apoyas a dejar de compartir, pero para que Vianney nos comparta su presentación, por favor. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. ¿Ya dejé de compartir o todavía no? No, No, todavía no. A ver, ¿no? Ya. listo. ¿Ya? Ok, gracias. Listo, ya lo vemos. Ujú. Denme un momento. Listo. Bueno, buenos días, compañeros y compañeros. Agradezco la presentación, así como al comité organizador del Congreso. El día de hoy les presento la ponencia titulada La diferencia y el otro en la escuela, significados docentes y desafíos para su reconocimiento, la cual forma parte de los avances de mi tesis de maestría. Y bueno, vamos a continuar con la problematización. Em, la investigación surge de una inquietud que atraviesa la formación docente dentro de la licenciatura en inclusión educativa de la Escuela Normal de Catepec. Los conceptos tanto de diversidad y diferencia aparecen constantemente en los discursos, pero no siempre se comprenden de todo en su profundidad. Y esta falta de claridad, no se limita solamente en lo teórico, sino que impacta en las prácticas formativas y en las formas de reconocer al otro en la escuela. De ahí es que las preguntas que orientan este trabajo son las siguientes. ¿Cómo comprenden las futuras docentes los conceptos de diversidad y diferencia? ¿Y qué implicaciones ético-políticos tiene esa comprensión para el reconocimiento del otro en el aula? En cuanto al camino de la metodología, pues se desarrolló bajo un enfoque cualitativo sustentado por el análisis crítico del discurso. Se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas a estudiantes de la licenciatura pertenecientes a los semestres de segundo, cuarto, sexto y octavo. La elección de este grupo respondió a su condición de docentes en formación, todas ellas mujeres que se encontraban en ese momento en la institución. Y cabe señalar que las entrevistas que se recuperan van a tener su propia codificación para respetar pues su anonimato, pero también su voz. Y, y el análisis que se realizó fue bueno, en 3 fases: la lectura exploratoria, la codificación, la agrupación y construcción de categorías. Bueno, los referentes teóricos con los cuales vamos a dar lectura a los hallazgos van a ser 2, que es Scliar y León. Obviamente detrás de esta investigación hay más autores, pero quienes sustentan las categorías a analizar, pues es Scliar, donde entiende que la diversidad no es una suma de características, sino una construcción discursiva del poder. León, donde entiende que la diferencia emerge en la relación con el otro, exigiendo movimiento, desplazamiento y la desestabilización de nuestras certezas. Bueno, en cuanto a los hallazgos, les voy a leer un fragmento de la recuperación de una entrevista que dice: en el salón de segundo año de la licenciatura en inclusión educativa, durante la entrevista que se realizó a la docente en formación, se preguntó lo siguiente: ¿qué entiendes por diversidad? A lo que respondió: la diversidad es como un todo: cultura, personas, tradiciones diferentes, cosas en un lugar. Eh, la siguiente entrevista que recupero, nuevamente se le hace la pregunta: ¿qué entiendes por diversidad? Y responde: la diversidad es el conjunto de personas que se encuentran en un mismo lugar y que comparten pues diferentes ideas y culturas.
Y bueno, aunque esta investigación continúa en proceso, los primeros resultados permiten identificar tendencias significativas. Primero, bueno, que la diversidad suele definirse como una suma de elementos, pero sin entender la especificidad de cada categoría ni las relaciones de poder que atraviesan estas, ¿no? En la primera entrevista lo podemos ver como pone en un mismo nivel la cultura, las personas, las tradiciones diferentes, ¿no? Y espérame. Bueno. Se puede comprender que los discursos emitidos por las participantes son respuestas formativas, donde el reconocimiento de la diversidad aún está mediado por un lenguaje hegemónico que busca conciliar y no tensionar. Considero que no es una falta individual, sino el reflejo de cómo el pensamiento escolar ha modelado las formas de hablar de la diversidad. Y bueno, acá, en cuanto a los hallazgos de la diferencia, ay, lo siento, es que se me metió otra pestaña. Se las leo en el patio de la N durante su horario del descanso. Durante su horario de descanso se realizó la siguiente pregunta a la docente en formación. ¿Y en la escuela, cómo significas la diferencia entre los estudiantes del aula? A lo que responde, creo que cada sujeto, bueno, alumno, cada uno tiene un contexto social, cultural y familiar que lo distingue en su experiencia personal, que eso impacta dentro de las aulas, porque es lo que enriquece a cada una de ellas. Y bueno, nuevamente podemos ver que la estudiante reconoce la diferencia desde una mirada que valora la singularidad de cada estudiante y lo menciona, ¿no? Aludiendo al contexto social, cultural y familiar, destaca que estas particularidades enriquecen la experiencia colectiva dentro del aula. Sin embargo, la noción de diferencia que expresa de manera, en la entrevista, es puramente descriptiva, ¿no? Donde la diferencia se entiende como un elemento enriquecedor, sin problematizar las implicaciones éticas o estructurales que conlleva el encuentro con el otro. Y de acuerdo al marco teórico, pues bueno, León dice que la diferencia no debe de entenderse como una propiedad individual, sino como una relación que emerge del encuentro con el otro, donde reconocer la diferencia implica movimiento, desplazamiento y una disposición a ser interpelados por aquello que no somos. De hecho, en un artículo mencionaba que la diferencia es el encuentro con nosotros, ¿no? Desde pues esta mirada, la diferencia no es algo que se posee, sino algo que construye en la interacción que nos transforma. Y bueno, igualmente en este sentido, en cuanto a los análisis, coinciden con la propuesta de Scliar, donde la escuela tiende a gestionar la diferencia desde un discurso armónico, integrador y moralizante que incluye, pero sin incomodar y sin transformar. Y bueno, en cuanto a los hallazgos también se está cuestionando lo que lo que encontré de las entrevistas, donde la diversidad se concibe como una suma, un conjunto de características, un concepto gestionable que no transforma las estructuras escolares. La diferencia la nombran como una riqueza funcional, pero no como un desafío ético que desestabiliza lo normal. Y el otro, pues es tematizado y clasificado más que reconocido como este interlocutor. Y bueno, en las entrevistas predomina un lenguaje técnico y moralizante que busca incluir sin incomodar. Em, desde pues una interculturalidad crítica, como exponía mi compañera, el reto es formar docentes capaces de leer su propio discurso, pero entiendo que también la diferencia no se gestiona, sino se vive y se escucha y se dialoga. Em, en cuanto a las conclusiones, como primer acercamiento,
Desde esta mirada, la formación que reciben las y los docentes de la licenciatura en inclusión educativa requieren ser fortalecida y replanteada en algunos aspectos. Si bien los hallazgos muestran una disposición hacia el reconocimiento de la diversidad, la formación actual todavía no genera procesos de reflexión y análisis crítico. Ahí se debiera de preguntar qué está pasando, ¿no? Eh, donde, bueno, las y los futuros docentes, cuestionen, confronten y resignifiquen los conceptos que guían su práctica educativa. Y se observa que reconocer al otro en su diferencia continúa siendo un reto formativo. Si bien este trabajo no busca ofrecer respuestas cerradas, sino abrir un espacio de reflexión sobre su formación docente y en qué lugar se ocupa la diferencia. Y finalmente cierro con esta frase que dice: reconocer al otro es permitir que su diferencia nos desordene, nos cuestione y nos humanice. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vianney. Bueno, pues siguiendo esta